Bienvenidos hermanos, qué bueno compartir un estudio más de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5. Es un capítulo que dentro de otras cosas nos mostrará la genealogía de los 10 primeros patriarcas. Veremos perlas escondidas en estos versículos que seguramente muchos de ustedes no conocen. Y les digo que la genealogía o linaje eran importantes en las culturas antiguas para establecer como ejemplo la identidad para las herencias y la legitimidad de estas, ¿no? Este capítulo es muy importante ya que traza la línea de Adán a través de Set hasta Noé y enfatiza la continuidad del plan y la promesa de Dios a través de esta línea y de ninguna otra. Quiero compartir con ustedes que estaremos analizando no solo perlas escondidas entre estos versículos, sino que la revelación secreta sobre el plan de salvación de Dios. ¿Dónde se encuentra? Es increíble. Está en los significados de los nombres de los 10 primeros patriarcas, iniciando en Adán hasta Noé. Al leerlos en una sola frase, se sorprenderán. Bien, vamos a comenzar ahora leyendo del 1 al 17, así salimos de varios versículos con nombre, ¿verdad? Y entramos a ver lo que yo le comentaba. Y la palabra del Señor dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 900 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalael 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Dejamos por acá. Después vamos a tener solamente dos cortes pequeños. Eh, Vemos en los primeros versículos un resumen de lo que estudiamos en los capítulos 1, 2 y 3 con respecto a la creación y caída del hombre. De todas formas, veremos revelaciones de cosas que Dios nos quiere dejar bien en claro. La primera es en medio del versículo 1. El Señor dice: en el día en que creó Dios al hombre. El Señor nuevamente despeja toda duda sobre quién creó al hombre y a la mujer y el tiempo de la creación, un día. Luego nos muestra en el versículo 3 algo muy importante, y es que ya todo sería diferente. ¿Por qué? Veamos. El Señor dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set.
vemos un cambio muy importante. No habla de que Seth fue engendrado a la imagen y semejanza de Dios, como lo vimos en los capítulos 1, con la creación de Adán, ¿verdad? El Señor hace dos cambios fundamentales en la escritura. Primero cambia el orden de las palabras, imagen y semejanza, ¿verdad? Comienza por semejanza y termina por imagen. Luego aclara que es a la semejanza e imagen de Adán. Bien, antes de seguir con este tema quiero hacer una aclaración. No estoy diciendo que el Señor en este versículo hable de que nosotros nos fuimos engendrados a su imagen o semejanza. No, sí lo somos, pero en este pasaje hay un mensaje que el Señor nos da. Sabemos que todos somos descendientes, hijos e hijas de Adán, y fuimos nacidos. ¿Cómo? Caído. ¿Caído desde cuándo? Luego de que Adán pecó. La diferencia en la escritura que el Señor nos quiere mostrar está cuando Dios crea a Adán y a Eva. Ambos son creados a su imagen y semejanza. Y eso es porque en nuestro Señor no hay pecado. Todo lo que Él crea es bueno en gran manera y lo vimos cuando estudiamos el capítulo 1, ¿verdad? Que todo lo que Él creaba este, eh, era bueno, ¿no? Y en gran manera. De todas formas, lo hermoso es que Dios, en su gran amor, misericordia y gracia, y cumpliendo con lo que decían los libros, permite miles de años después de la caída que un nacido no fuera concebido en pecado. Ese es quien vendría a traernos la redención, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Si bien se puede ordenar las genealogías y trazar en ellas una cronología de ellas, tenemos que estar atentos y tener en cuenta que en algunos casos, no en todos, las genealogías bíblicas no siempre están completas. A veces se saltean generaciones. No es este el caso del que estamos hablando. Debemos estar atentos principalmente a las que están en los tiempos en que fueron llevados al exilio, ¿verdad? Cuando ellos fueron conquistados. Ese tiempo es el que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Pero de todas formas, las genealogías fueron, son y serán muy importantes y aún más cuando hablamos de la línea del trono de ese rey perpetuo que tenemos, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Si tomamos esta genealogía que no tiene omisión, vemos que eh, la época de Adán la podemos estimar entre 4.000 y 5.000 años antes de Jesucristo. Otros manejan 10.000 años, también hemos escuchado y leído de cientos y millones de años. Nosotros seguimos basándonos pura y exclusivamente en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Las diferentes teorías eh, eh, nos llevan a que la ciencia nos quiere mostrar en años, miles de años, y que intentan probar. Ya les hablamos en extenso en los capítulos 1 y 2 de Génesis, ¿verdad? Miremos lo que estamos analizando ahora, ¿no? Que incluso es muy interesante. En este capítulo estamos viendo algo muy significativo, la edad de las personas. Veremos que nadie vivió menos de 365 años, por lo que la palabra dice, ¿no? Y este fue el caso de Enoc. Y quien vivió más, Matusalén, 969 años. Sobre esto hay especulaciones, ¿verdad? Sobre las edades. Uno maneja que son solo figurativas, algunos que las edades hay que tomarlas como décadas, otros que los años tomarlo como meses. El problema con esto último, perdón, es que si lo hiciéramos así, admitiríamos que no engendró a Matusalén cuando tenía 5 años y medio, y sabemos que no es posible, ¿verdad?
Otros manejan la posibilidad que los años corresponden a ciclos lunares, entre otros muchas suposiciones. Nosotros nos mantenemos en la línea y tomamos lo que dice la Biblia. En ella están las respuestas y las revelaciones que Dios entendió debía dejarnos, ¿verdad? Y eso es lo que tomamos. Volviendo a los años, estos muestran que las personas vivían mucho más tiempo en la era anterior al diluvio. Se puede deber, entre otros, a que los efectos degenerativos de la caída sobre el acervo genético humano aún no se había acumulado en gran medida, ¿verdad? Y que el medio ambiente en el mundo anterior al diluvio era muy diferente. Recordemos los que estudiamos anteriormente, que había un manto de vapor de agua que rodeaba la Tierra, ¿no? Lo vimos en Génesis 1. En el mundo posterior al diluvio, la duración de la vida se redujo rápida y drásticamente a lo que conocemos hoy. Cuando estudiamos el capítulo 6, cuando estudiemos, perdón, el capítulo 6, analizaremos este tema en profundidad, ya que hay palabra de Dios que puede darnos luz en este tema, ¿no? Perdón. También observaremos en este relato que el mundo se estaba poblando rápidamente. Un cálculo estimativo de un perito, siendo conservador, es que si Adán durante su vida vio crecer solo la mitad de los hijos que se calcula podía haber engendrado, y si solo la mitad de ellos se casaron, y si solo la mitad de los que se casaron tuvieron hijos, entonces incluso a esta tasa conservadora, como ven, siempre tomando todo por la mitad, Adán habría visto más de 1 millón de sus propios descendientes. Está interesante, ¿verdad? Algo más de lo que hoy apenas hablaremos es de los patrones numéricos. Sin duda, un tema sumamente interesante, pero que nos llevará toda una clase. Pero a modo de ejemplo, quiero mostrarle. Este capítulo utiliza números literales o cantidades que sumadas las podemos ver de manera, digamos, significativa, ¿no? Como la repetición de 7 y 10. Por nombrar uno de los tantos ejemplos, hay 10 generaciones desde Adán hasta Noé y 7 veces se usa la frase y murió. Algunos eruditos han sugerido que estos números reflejan un significado simbólico o teológico y apuntan a que hacen referencia al 10, ¿verdad? A lo completo, y al 7 a la perfección y la santificación, ¿no? ¿Se imaginan si hacemos un estudio de los números y patrones que vemos en este capítulo? Nos llevaría seguramente más de una clase. Yo estuve leyendo al respecto y es tremendo, ¿no? Pero bien, sigamos. Y vamos a leer ahora del 18 hasta el 27. Y dice así: vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 979 años y murió. Bien, dejamos por acá.
Vamos a ver algo sorprendente, ¿no? Aquí el narrador nos sorprende con el milagro que nos enseña eh, y nos dice que Enoc, hijo de Jared, fue llevado hacia Dios de una manera milagrosa. Nos cuenta que caminó con Dios y aquí el Señor nos habla de una verdadera y profunda relación entre Dios y Enoc, ¿no? Eh, Encontramos en la palabra, el Señor Él nos enseña que andar con Dios significa andar por fe, lo vemos en Segunda de Corintios. Andar en la luz, Primera de Juan, andar de acuerdo con Dios, Amós 3. Y qué interesante, ¿no? Porque si bien es muy escueto lo que el Señor nos habla de Enoch, no deja de ser impresionante, ¿verdad? Lo que vemos aquí, como que nos quedamos haciendo varias preguntas, ¿no? Entre muchas, la charla entre Dios y Enoch antes y durante ese momento, ¿verdad? Que él se lo lleva, si había testigos. Recordemos algo muy importante, eh, que ¿por qué pensamos que quizás había testigos? Y cuando decimos testigos nos estamos refiriendo a esos primeros patriarcas, ¿no? Los que lo vieron partir, porque recordemos que los apóstoles estaban presentes cuando el Señor fue llevado al cielo. Cuando Elías fue llevado también había testigos. Eh, sea como fuere, hubo un rapto especial, ¿no? Un ascenso distinto de este elegido a compartir con el Altísimo, ¿no? Eh, Judas nos habla de Enoch, pero nos habla como un profeta, ¿no? Judas dice, Judas 14 y 15, ¿no? Que también Enoch, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ello. Dice, miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. Se dan cuenta que ya eh, Enoch estaba profetizando ese juicio final, ¿verdad? Pero el mensaje aquí, sin lugar a duda, es que si los hombres andan en contra de Dios, créanme que Él no andará con ellos, sino en contra de ellos. Sabemos que andar junto a Él implica fe, amistad, intimidad, amor, y estas cosas solo pueden existir entre Dios y el alma cuando el hombre es aceptable al Señor, ¿no? Eso nos queda claro. Siguiendo, nos dice que fueron todos los días de Matusalén 979 años y murió. Aquí tenemos otra perla escondida, ¿no? Y está en su nombre. La larga vida de Matusalén no fue casualidad, fue por la gracia de Dios y el mensaje que traía su muerte. Miren ustedes, cuando Matusalén murió, vino el diluvio. Dios lo mantuvo vivo más tiempo que nadie para darle a la gente el mayor tiempo posible a arrepentirse. ¿Por qué decimos esto y por qué hacemos hincapié en su nombre, que había algo escondido en él? Es por lo siguiente. El nombre Matusalén significa cuando él muera, traerá. Cuando él muera, traerá. ¿Y qué trajo la muerte de Matusalén? Trajo el juicio de Dios, ¿verdad? El diluvio. Bien, ahora vamos a leer los últimos versículos, que son del 28 al 32, así ya estamos culminando, y dice así, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y lo llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé
595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bien. Vemos aquí que el Señor nos cuenta que Lamec vivió 182 años y engendró a un hijo y le puso por nombre Noé. Aquí vemos que Noé nació solo 14 años después de la muerte de Set, el hijo de Adán. Set murió aproximadamente en los años 1042 desde la creación de Noé y nació en el 1056 después de la creación. Y es notable, ¿no? Porque nos lleva a pensar que Noé pudo haber conocido y hablado con Enos, el nieto de Adán, y con sus otros nietos, ¿no? Hasta es posible o incluso probable, ¿no? Que Noé haya hablado con uno de los hijos o hijas de Adán y Eva, que no están mencionados acá, ¿no? Es muy hermoso cómo esta escritura puede activar nuestra imaginación, ¿no? Bien, ahora algo muy importante que les había prometido, ¿no? Y es lo siguiente. Hablemos de ese mensaje de salvación oculto en los significados de los nombres de los 10 primeros patriarcas, ¿no? Y dicen así, Adán, su significado, un hombre, Sed, sustituto, Enos, hombre incurable, Cainán, levantará, Mahalael, alabanza a Dios, Jared, descenderá, Enoch, dedicado a enseñar, Matusalén, su muerte traerá, Lamec, poderoso, Noé, reposo. Y si lo leemos en una frase, dice así, si juntamos eh, todas esas traducciones y el significado de cada nombre, y lo leemos aparte, lo juntamos en una frase, dice, un hombre sustituto del hombre incurable, levantará alabanza a Dios, descenderá a enseñar, su muerte traerá poderoso reposo. Analicemos. Cuando dice un hombre, ¿se refiere a quién? A Jesús. Sustituto, ¿sustituto de quién? Del hombre incurable. ¿Quién fue ese hombre incurable? Adán. Levantará alabanza a Dios. El Señor alaba a su Padre, ¿verdad? Descenderá, Él descendió a enseñar. ¿A quién enseñó? A sus discípulos. ¿Ya? Su muerte traerá poderoso reposo. ¿Por qué trae su muerte poderoso reposo? Porque nos libera, ese es el reposo, ese es el descanso. ¿Ah? Porque podemos el nombre de Noé llevarlo a reposo o descanso, porque hay más de una posibilidad de formar estas traducciones. Es más, le digo, eh, como cada nombre permite, ¿verdad? Este, más de una posibilidad de traducción o de significado, eh, yo les podría armar hasta dos o tres que en todas ellas igual estuviera un mensaje con distintos significados, pero que estuviera el mensaje, ¿verdad? De salvación. Es tremendo. Créanme que yo anteriormente no había estudiado esto y ahora me sorprendió, ¿no? El Señor siempre nos sorprende. Es más, yo estoy seguro que ustedes dentro de un tiempo leen por su parte o escuchan o estudian y se van a encontrar con que hay otras cosas que no mencionamos hoy, porque me ha pasado y sé que le pasa a muchos que cada vez que volvemos a estudiar un capítulo, podemos darnos cuenta, en base a que el Espíritu Santo nos guía a revelar en esa lectura, en ese estudio, nuevos versículos que son tremendos, ¿verdad? Bien, mis hermanos, estaremos dando por terminado este capítulo. Dios mediante,
el estudio que viene estaremos comenzando el capítulo 6, un capítulo que en sus inicios nos presenta una disyuntiva. ¿Fueron ángeles caídos los que tomaron a las hijas hermosas de los hombres o fueron hombres con poder y autoridad en la sociedad que lo hicieron, ¿no? Veremos también la maldad del hombre en una expresión tal que llevará a nuestro Dios a una gran ira y por consiguiente el juicio. Bien, dejamos por acá. Les invito para el próximo estudio. Que el Señor les bendiga grandemente.